Hablar de cuándo se convierte España en nación. Todo esto yo creo que está recogido en un fabuloso libro de usted, que es Nueva Historia de España. Bien, en Nueva Historia de España me planteo, para entender cuándo empieza la historia de España, pues tenemos que preguntarnos por lo que es España hoy. Hoy, sabe, España es una nación de cultura latina, religión muy mayoritaria, hasta hace poco, hoy debilitada, pero hasta hace poco una religión absolutamente preponderante era la católica. Es una nación, vamos, una cultura con un derecho que deriva del romano, igual que la lengua deriva del latín. La lengua general, o sea, el castellano o español. Luego hay algunas lenguas regionales que derivan también del latín, excepto el vascuence, ¿no? Pero vamos, en todas las regiones de España la lengua predominante es la común, el español común. Tenemos unas costumbres, un montón, o sea, todos los elementos de la cultura, los básicos, los más importantes, tienen carácter latino, ¿no? Entonces, para saber cuándo empieza la historia de España, pues hay que saber cuándo empieza todo eso. Y como ya vimos en otro programa anterior, todo eso empieza con Roma. O sea, Roma borra, o sea, la situación anterior a Roma era de diversas tribus, pueblos, etcétera, muy distintos, con lenguas distintas, a menudo peleados entre ellos, etcétera. Y es Roma la que da una cohesión, ¿no? Sí, una cohesión cultural a todo ello. Y desde entonces sigue siendo lo mismo. Con una interrupción, la interrupción musulmana, ya hablaremos un poco de ello. Y lo que tenemos que ver, en segundo lugar, es qué es una nación y qué es el nacionalismo. Precisamente el lunes pasado puse en mi blog, en La Gaceta, puse algunas aclaraciones sobre estos temas, que cada uno los usa a su manera, y al final es un galimatías, y al final da lugar a discusiones bizantinas. Una nación, la mejor descripción posible de una nación es una comunidad cultural bastante homogénea, nunca hay ninguna que sea plenamente homogénea, pero bastante homogénea, con un Estado propio. Eso es una nación. Eso es claramente lo que es una nación. En cuanto a España es una nación, claramente, porque tiene un Estado propio desde hace siglos y tiene una base cultural pues muy homogénea. Una homogeneidad. Cultural y también étnica, de todo tipo, ¿no? Lingüística. Sí, lingüística incluye cultural, claro. Sí. Entonces, eso tiene también un Estado. Y eso se confunde mucho con la cuestión del nacionalismo. Como los separatistas catalanes y vascos se llaman nacionalistas, pues ha habido una reacción completamente completamente muy poco inteligente, que dice, los nacionalismos son malos. Y además, como en la Unión Europea intentan crear una especie de supernación, con su correspondiente nacionalismo, pues están diciendo que los nacionalismos que no les gustan, claro, son focos de guerra. Esto no es así. Evidentemente los nacionalismos han dado lugar a guerras, y como cualquier otro sistema, pero la guerra, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, ha sido una guerra entre tres concepciones o tres ideologías, el liberalismo, el nazismo y el comunismo, ¿no? Y el marxismo, que las tres eran internacionalistas. Las tres, también el nazismo. Entonces, el nacionalismo no es más que la doctrina que afirma, que atribuye la soberanía al pueblo, a la nación. Es decir, en lugar de ser la soberanía atribuirse a un señor, al rey, el soberano, o a un grupo, se atribuye a la nación en conjunto, ¿no? Esto aparece en España, esto deriva de la Revolución Francesa. En 1789 ya se hablaba de la supresión de los privilegios. Sí, por supuesto, no solo de la supresión de los privilegios, sino de que la soberanía radica en la nación. Y esto lo dice en la Constitución de 1812. Es entonces cuando aparece el nacionalismo español. Pero la nación es muy anterior. Una vez se crea esta doctrina, porque hay muchas comunidades culturales que no son naciones, sino que están integradas en imperios, en estados imperiales. Una vez se crea esta doctrina, que combina el patriotismo
particular con la patriotismo ancestral, vamos a decir, lo combina con la aspiración a un Estado propio, es decir, a formar una nación, pues los grandes imperios otomano, austrohúngaro, ruso, que había en Europa, del centro y del este, se desintegran, se crean nuevas naciones. Pero se crean sobre el modelo de las naciones antiguas. ¿Cuáles son las naciones antiguas? Las que se forman históricamente en el oeste de Europa, como son Inglaterra, como es Suecia, como es Francia, como es España. Estas son las principales naciones. Y de ellas, España es quizá la más antigua. Quizá. Habíamos visto en algún programa, don Pío, como España es de los pocos países que conserva su nombre original. Que sí. Y es el país que conserva las fronteras más antiguas de Europa, después de Portugal, me parece, o algo así, ¿no? Y entonces tenemos que preguntarnos cuándo esa comunidad cultural que se forma con Roma se dota de un Estado. Esta es una cuestión clave. Es decir, se convierte España en una nación. Y esto ocurre, vamos a verlo ahora, pues ocurre precisamente con los visigodos. No con todos los visigodos, sino a partir de Leovigildo. Con los visigodos, con Leovigildo. Sí. Hay que recordar que en un momento dado, en el siglo V, Roma se viene abajo. El Imperio Romano de Occidente se viene abajo. Es un siglo, una época muy confusa de marcha de pueblos enteros de un lado para otro por toda Europa, y en que concluye la historia de Roma, ¿no? Una historia asombrosa, ¿no? Desde sus orígenes legendarios en el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Que era una pequeña ciudad del Lacio, una ciudad-estado de Lacio, hasta la creación, después de la Segunda Guerra Púnica, de esto hemos hablado en otro programa anterior, de un inmenso estado centrado en el Mediterráneo, y cuyo entorno cultural pues quedó transformado por completo por la impronta romana, ¿no? Además, perdóneme usted, hemos comentado fuera del micrófono cómo los musulmanes están 9 siglos en España. 8 escasos. 7 y medio. Eso es. Para ser exactos. Y la poca influencia que han dejado. Sí, muy poca. Han dejado... Porque ni hablamos árabe, ni hay somos musulmanes, y comemos cerdo, y bebemos vino. En fin, eso es importante tenerlo en cuenta. Sí. 7 siglos y medio ha dejado arqueología, ¿no? Sí. Algunas cosas espléndidas, como la Alhambra de Granada, ¿no? Pero no ha dejado más. Es un poco lo mismo que ha dejado la cultura latina en el norte de África, latina y cristiana, que era muy importante antes de llegar a los musulmanes y que ha quedado completamente arrasada. Queda en plan arqueológico, ¿no? Entonces, claro, los habitantes del Imperio Romano vieron aquel final de Roma pues como una revolución pavorosa, ¿no? Una orgía que fue, sí. Ahora hay mucha gente que dice que fue una cosa casi pacífica y no lo fue. Fue una orgía de asaltos, de matanzas, de violaciones, incendios y saqueos. Eso es como lo describen los que lo vivieron y no hay ninguna razón para no creerlo, ¿no? Y algunos historiadores lo suelen minimizar, ¿no? Pero, insisto, no hay motivo esencial para dudar de que aquello perecería y solo podía perecer a sangre y fuego, ¿no? Obras de arte, bibliotecas, ciudades enteras ardieron. Como así fue. Así fue. Y en España, por ejemplo, en el norte de África, Numidia y las Mauritanias, ¿no? Que eran el granero del imperio, gracias a su utilización del agua, ¿no? Virtuosa, ¿no? Técnica, ¿no? Fueron desertizándose bajo el poder de los vándalos y las incursiones de los montañeses bereberes. Probablemente ocurrió lo mismo en las Vascongadas. Las Vascongadas fueron romanizadas también, sobre todo los valles y la costa, pero las montañas siguieron viviendo los vascones y probablemente al caer el Imperio Romano bajaron hacia estas zonas, destruyeron gran parte de lo que había y lo vasconizaron de nuevo. Pero en fin. Entonces, todo esto fue una situación verdaderamente catastrófica en la cual si perduró, pudo haberse destruido por completo la herencia romana, como los musulmanes la destruyeron en el norte de África, ¿no? Pero no fue así gracias al cristianismo. Fue paradójicamente la Iglesia, que había sido tan perseguida, ¿no? Aunque se había convertido al final en un pilar esencial del orden latino, ¿no? Sí. Pero
pero que era lo bastante independiente del imperio como para no verse arrastrado por la caída de este. Es decir, la caída del imperio no arrastró la caída de Roma, la caída de la Iglesia, ¿no? Además consiguió mantener un centro, que era Roma, desde el que libraba una lucha permanente por una parte contra las herejías, por otra contra la intromisión de los poderes políticos, era una intromisión mutua, constante, ¿no? Y lo ha seguido siendo, ¿no? Y sobre todo cristianizando a los bárbaros. Al cristianizar a los bárbaros les transmitió la herencia cultural. Pues es curioso cómo surge Roma, no como imperio. Exactamente, pero sí como cultura. Se mantiene el cristianismo en Roma, además, que es la ciudad que había sido arrasada por los bárbaros. Sí. Así pervivió, pues, por ejemplo, el alfabeto latino, la literatura latina, el pensamiento, el derecho, el propio cristianismo, claro, es el factor decisivo, ¿no? de esta unidad cultural europea. De Roma. Eso es lo que queda. Sí. Bien, ¿cómo ocurre en España? En España invaden varios pueblos germánicos, los suevos, vándalos y alanos, y al final vienen los visigodos por encargo de Roma. Es decir, Roma, como no podía hacer ya otra cosa, pues les daba tierras, les daba autoridad para hacer tales o cuales cosas. Una autoridad que no necesitaban porque se la habían tomado, ¿no? Y en los primeros tiempos los visigodos no son más que un pueblo germánico, parece de origen sueco, que había vagado a lo largo de varios siglos por toda Europa del Este, por lo que es actualmente Polonia, Rusia, Ucrania, más que Rusia, Ucrania, y el sur de Europa, por Grecia, Italia. Ellos fueron los primeros que saquearon Roma, y llegaron a España y podían haber seguido pero en España fue el final de su trayecto. Aquí se disolvieron terminaron disueltos en la población hispana, ¿no? Pero durante una primera etapa seguían siendo un pueblo ajeno a la cultura hispano-romana. Era simplemente un grupo guerrero que tenía el poder, pero nada más. Con Leovigildo las cosas cambian. O sea, Leovigildo hace una serie de transformaciones esenciales. En primer lugar, aspira a unificar toda la península y casi lo consigue en gran parte, en lo esencial. Derrota al reino suevo, derrota a los grupos rebeldes que había aquí por allá, expulsa en gran medida a los bizantinos, que ocupaban parte del sur de España. No los expulsa de todo, pero casi, ¿no? Y además tiene una aspiración claramente, digamos, nacional. Elabora un código que cambia los códigos anteriores. Antes los hispanoromanos y los visigodos tenían cada uno su propio derecho, sus propias leyes. Estaba absolutamente prohibido el matrimonio mixto entre godos y hispanoromanos, que era una prohibición establecida por los romanos, no por los godos. Bueno, pero Leovigildo anula esas prohibiciones y crea un código común para hispanoromanos y para godos. Esto es fundamental. Es decir, hay ya una idea general de nación, claramente, ¿no? Crear un Estado que ya no es un Estado itinerante, deja de ser un pueblo itinerante, y se centra y crea una especie de igualdad básica dentro de la comunidad cultural, ¿no? Además, culturalmente, no son los godos los que absorben a los hispanos-romanos, sino al revés. Son los hispanos-romanos los que absorben, porque tienen una cultura muy superior. Sí. Y, bueno, el código el Codex Revisus, ¿no? El código, algunos han puesto, no queda nada de él, pero queda así los comentarios que hace San Isidoro. Entonces, digamos que España se convierte con Leovigildo en una nación que acaba digamos, culmina con su hijo Recaredo cuando se convierte al catolicismo y dejan el arrianismo, que era otra de las grandes diferencias que había entre Roma y visigodos. Sí, entre los visigodos y los hispanoromanos. ¿De qué año estamos hablando ahora mismo? Pues aproximadamente. Estamos hablando
del año 570, a partir del año 572. Es decir, hacía 100 años prácticamente que el Imperio Romano había caído, si no me equivoco. Sí. Más a partir de eso, en torno al 570, a partir del año 570, empieza este proceso, porque además Leovigildo tiene una visión, ya digo, nacional. Crea incluso una ciudad que se llama Recópolis, que queda en unas ruinas por ahí cerca por Guadalajara. Es una ciudad de nueva fundación y es la única que tiene la palabra polis en España, ¿no? No existe ninguna y está en el centro de España, cosa que nunca llegaron allí los griegos. Lo hace porque él toma un poco la idea de Constantinopla. O sea, hasta él los visigodos actuaban un poco en nombre de Constantinopla. Sí, hacían lo que le daba la gana, pero actuaba, como si la autoridad les viniera de allí, sí. que no era así, claro. Pero a partir de entonces es ya la ruptura, pero al mismo tiempo adoptan formas de la realeza, realeza de Constantinopla, que les sirve un poco de modelo. Sí, pero además es curioso, don Pío, si me permite, muchas veces se habla del nacimiento de una nación como en 1492, con los reyes católicos. Sí. No. Hoy estamos desmontando, por decirlo de alguna manera, que es con Leovigildo hacia el 572, cuando España es una nación, que España ya existía mucho antes. Existía como comunidad cultural, pero no como nación. O sea, no como comunidad política. No, eran distintos pueblos. Claro. Porque algunas personas hablan de nación cultural y nación política. Toda nación es política. Es política. Toda nación es política porque si no, no es nación. Ahora, comunidad cultural, pues las hay de muchos tipos. Y entonces, ya digo, hay un aspecto muy importante y es que en aquella época es una época de esplendor cultural relativo, ¿no? Para España, ¿no? Con personajes como Isidoro, Leandro y otros más. Y es probablemente la nación o la parte de Europa más culta y más desarrollada, dentro de que era una época también muy atrasada, ¿no? Sí. Pero es quizá después de Italia. Italia no se unificó, no se formó nación, no lo hizo hasta el siglo XIX. Pero Italia tenía una cultura propia y siempre ha sido la maestra de Europa en algunas épocas, ¿no? Y después de Italia era la nación europea, el país europeo más culto, más desarrollado, el único que es capaz de fundar ciudades nuevas. Todo eso en Francia no existía, en Inglaterra, todo en esos países estaban muchísimo más atrasados. No eran capaces de hacer siquiera edificios de piedra, edificios de madera. Sí, de madera o cabañas, incluso los palacios, ¿no? Sí. Que eran, claro, nos parece un poco ridículos, pero así. En España era una situación mayor. Además, hay otro aspecto muy importante del reino hispanogodo, y es que en todas las sociedades hay tendencias disgregadoras e integradoras. En Francia, por ejemplo, los francos, las tendencias disgregadoras fueron tremendas. Se crearon varios reinos que eran todos francos, pero que estaban en constante pelea entre ellos. Efectivamente. En España ocurrió lo contrario. Fue la tendencia integradora la que predominó. De tal manera que, ya digo, se creó una situación, prácticamente toda la península estaba unificada culturalmente y políticamente. Y aquí los problemas que hubo eran los derivados de la oligarquía, ¿no? Era una oligarquía muy rebelde, estaban siempre en tensión con los monarcas. Leovigildo también estableció, aunque no se cumplió del todo, que la monarquía en adelante sería hereditaria, para evitar las constantes venganzas, asesinatos, porque una de las características del reino hispanogodo era la matanza de los reyes. La mayor parte de ellos morían asesinados o a veces en guerras o lo que sea. Y don Pío, aquí estamos metiendo también a Portugal. Sí, entonces era Portugal. Hay que tener en cuenta que los portugueses se consideraban españoles incluso hasta el siglo XVI. Camões dice que ellos no son castellanos, pero son españoles. Existía esa mentalidad, que luego ha ido desapareciendo, pero bueno, existía esa mentalidad.
Y bueno, ya digo, ya he explicado un poco la importancia que tuvo Leovigildo y luego Recaredo. Y importancia crucial, porque estamos hablando de que España como una nación es el nacimiento de una nación. Exactamente. Exactamente. Recaredo lo que hizo fue culminar lo que había hecho su padre y, bueno, hubo una serie de guerras. Es lógico, estaban en guerra constantemente con los francos o con quien sea, y los francos entre ellos. Y es el tercer concilio de Toledo, que tuvo una importancia central, es cuando se oficializa la conversión al catolicismo. Al catolicismo. Sí. Leovigildo seguía siendo arriano y tuvo problemas con su hijo Hermenegildo, que se rebeló contra él, etcétera. Ha sido santificado, pero creó un problema que es muy grave políticamente para España, Hermenegildo, ¿no? Podía haber liquidado toda la obra de su padre, ¿no? Pero Recaredo no. Recaredo, pues, se creó un estado en el que el altar y el trono estaban muy unidos, lo cual era común entonces en todas partes, pero nunca llegaron a estar tan unidos como, por ejemplo, en otras religiones, entre los musulmanes, ¿no? Uh-huh. La diferencia entre el poder político y el poder religioso no existe apenas, ¿no? En el mundo musulmán. En el mundo musulmán. Pero aquí existía, lo que pasa es que había una estrecha unidad, ¿no? Vamos a decir. Es curioso que aquellos que han criticado siempre los estados confesionales, sí, que bueno, ya hablamos en su momento, no critican como en el mundo musulmán es prácticamente uno. No hay esa diferencia entre Estado y religiones. No, una característica de Occidente ha sido la diferencia y las tensiones que han sido tensiones creativas, en definitiva, aunque a veces han sido un poco destructivas, ¿no? Pero en general creativas porque facilitaban la libertad individual. Claro. La libertad individual. Y, por ejemplo, el rey nombraba a los obispos e influía influía en todo, ¿no? Pero, a su vez, los concilios eran como asambleas legislativas. No se puede decir que fueran parlamentos, pero se parecían algo a los parlamentos, ¿no? Legislaban y asambleas, y legislaban también para el propio rey. Entonces, digamos, es cuando se crea la nación, como digo. Vamos a ver, que, como dije, es la nación quizá más importante de Europa en aquel momento, como nación, porque Italia, a pesar de su nivel cultural no estaba unido, y económico, no estaba unido. Y esto nos plantea un problema sobre el que se ha discutido interminablemente, que es cómo es que llegan los musulmanes y de manera muy rápida acaban con aquel reino. Uh-huh. Esto ha dado lugar a 1000 discusiones. Hay que ver, hacia el siglo VIII, a principios del siglo VIII, o sea, el 711, llegan los musulmanes a España. Fue un momento, los musulmanes estaban en plena expansión a partir de Arabia, habían doblegado al imperio persa, en gran parte al imperio bizantino, se habían extendido por todo el norte de África, y cuando llegan a España, pues es un momento muy bien elegido, porque el que era entonces rey, que era don Rodrigo, se hallaba en el noreste peninsular, que estaba guerreando, no se sabe si contra los vitizanos, los partidarios de Vitiza, sí, o contra los vascones, o contra los dos, porque a menudo, los vascones a veces entraban en alianza, algunos nobles visigodos buscaban alianza con los vascones, otra vez con los francos, para debilitarlos contra hacerse con el poder, ¿no? Estas cosas eran bastante frecuentes, ¿no? Muy comunes. Entonces, Rodrigo, pues, no alcanzó una decisión clara contra sus enemigos de arriba, pero juzgó que la amenaza musulmana era mayor, era más importante, ¿no? Y entonces marchó hacia el sur con un ejército que unos lo estiman en 100.000, otros en 40.000 o 25.000 soldados, lo más probable es que fueran 25.000, que decir la cifra más baja. Uh-huh. Casi siempre se exageran las cifras. Y que debían haber bastado de todas maneras, porque los musulmanes eran 12.000. Aquellos musulmanes no eran árabes todavía,
venían al mando de Tárik y eran bereberes. Eran bereberes más bien del norte de África, lo que ahora se llama ya subsaharianos, moros. No, subsaharianos no. Moros. Sí, suprasaharianos. Los moros. Moros viene de Mauritania, o sea, los habitantes de Mauritania, ¿no? Los moros. Pero el problema que tenía el ejército de Ron Rodrigo es que estaba minado por los vitizanos, por los partidarios de Vitiza. Entonces, parece que hacia el 19 de julio del 711, ¿no? Pues tuvo lugar la batalla, que fue decisiva, que se explica la derrota visigoda porque el elemento vitizano abandonó la batalla y dejando vendido al rey. Y todo indica que esos vitizanos estaban de acuerdo con los moros para que les ayudaran a vencer a... No creo que pensaran en que se fueran a quedar con todo, pero los moros vieron que efectivamente después de esa batalla el ejército enemigo estaba destrozado y podían apoderarse de todo. Toda la península. Y eso fue lo que hicieron, lo que intentaron, lo que hicieron. Después vino Muza, que era ese sí era árabe, con un contingente árabe, que castigó a Tárik, que bueno, fue unas venganzas tremendas. Sí, por no... Bien, entonces... Pero claro, es curioso esto porque, claro, el imperio visigodo, por decirlo de alguna manera, dura relativamente poco tiempo, pero sí es muy importante. Dura, pues, 3 siglos. 3 siglos. Prácticamente, sí. Pero es importante porque ahí es la primera unificación. Casi 3 siglos. De alguna manera nace aquí, ¿no? Y como nación, como poder, digamos, español, el reino árabe dura menos de 2 siglos. Claro. Vale. Pero eso no es importante. Lo importante es lo que perdura luego, ¿no? Lo que perdura. Bien, entonces, el hecho de que, bueno, entre 3 y 5 años los musulmanes conquistaron prácticamente toda la península y el sureste de Francia, que también pertenecía al reino visigodo, la que llamaban la Septimania, ¿no? O la Galia narbonense. Es decir, que pasan los Pirineos. Pasan los Pirineos, pero porque sigue siendo... Y son derrotados más adelante por los francos, por Carlos Martel. Bien, pero vamos, ellos consiguen asentarse en el sur, etcétera. ¿Cómo se ha explicado esto? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué cayó aparentemente tan fácilmente el reino visigodo, que era tan importante, ¿no? El reino hispano-godo propiamente, ¿no? En aquella época se dijo que eso era resultado de los pecados de los godos. Una típica explicación religiosa, ¿no? Superstición sí, como las que vemos en la Biblia de los judíos. Es Dios quien los castiga por ser infieles. Pues aquí se atribuye a los godos todo tipo de vicios, de crímenes y demás. Y claro, eso explicaba por qué habían caído. Claro, una vez se coge esa idea, pues basta con explotarla y aumentarla y entonces queda todo clarísimo. Pero bueno, por ejemplo, Sánchez Albornoz... Sánchez Albornoz habla de protofeudalización, es decir, que hay un decaimiento de la monarquía y una tendencia a disgregarse en territorios semi-independientes bajo el poder efectivo de los magnates, ¿no? Tendencia que sería acentuada a partir de Bamba. Entonces, la feudalización o protofeudalización pues iría unida a una decadencia intelectual y moral del clero, a una desmoralización popular ligada a una presión fiscal excesiva, ¿no? E incluso al deseo de la población de librarse de una dominación opresora. Es como lo explican muchos, no solo Albornoz también. Yo creo que estas teorías recuerdan a las especulaciones moralistas sobre el pecado, los pecados de los godos, ¿no? Puesto que el reino se hundió con aparente facilidad, pues tenía que estar ya maduro para el naufragio, por una masiva corrosión interna. Que es Pero desastres semejantes no escasean a lo largo de los tiempos. Países al borde de la descomposición se han rehecho en momentos críticos frente a enemigos poderosos, y otros reinos relativamente florecientes han sucumbido de forma inesperada.
O sea que el que caigan no quiere decir que estuvieran listos para caer. Puede ser muchas cosas. Muchos factores. Eso lo vemos en nuestro tiempo. Sí. O sea, Francia y otros países cayeron ante el empuje de los nacionalsocialistas, ¿no? No en cuestión de años, como España, sino en cuestión de semanas. De semanas. Cuestión de semanas. Y además, los vencedores, porque también parte de los visigodos pactaron con los musulmanes, ¿no? O sea, pactaron, se vieron perdidos y llegaron a pactos para mantener cierto poder y ciertas... Pues si le parece, don Pío, vamos a hacer una brevísima pausa, vamos a continuar aquí en esta clase magistral, porque no lo podemos llamar de otra manera, ¿cuándo se convierte España en nación? Además tengo muchas preguntas que hacerle. Sí. No se mueva nadie y continuamos aquí en Cita con la Historia. Continuamos en Cita con la Historia, en Cita con Pío Moa, con este interesantísimo programa, ¿cuándo se convierte España en nación? Sí, pues como decíamos, el hecho de que la nación visigoda, hispanogoda, mejor dicho, cayera tan repentinamente, en apariencia con tanta facilidad, ha dado lugar a muchas especulaciones, pero que son, en mi opinión, son completamente falsas, ¿no? Y lo pongo el ejemplo de Francia y otros países, ¿no? Polonia o Bélgica, como caen Bélgica, Holanda, Noruega, en meses, etcétera, semanas, como caen en manos de Alemania, y a nadie se le ha ocurrido, además que obtuvieron mucha colaboración en esos países, ¿no? Y a nadie se le ha ocurrido que nadie sugiere, ¿no?, que esos pueblos vivieran en regímenes carcomidos o con poderes dispersos, o estuvieran hartos de su democracia y de su independencia, o deseasen que los alemanes les liberasen de impuestos, que es más o menos las explicaciones que se han querido dar. Simplistas. Absurdas, ¿no? Y por otra parte, el éxito musulmán fue uno más de los muchos que tuvieron en aquella época, porque a pesar de que eran ejércitos pequeños, brotados del desierto, ¿no?, pues habían rematado al imperio persa, al imperio sasánida, que era 8 o 10 veces más extenso que España. Habían arrebatado enormes extensiones a otra superpotencia de la época, que era el imperio bizantino. En solo 9 meses habían conquistado Mesopotamia, y en la decisiva batalla de Walaya, la proporción recuerda a la de Guadalete. 15.000 musulmanes vencieron a 45.000 persas. Y eso que los persas no estaban, es decir, no hubo una traición como en España. Como en España. Y lo mismo cabe decir hay otras batallas como Cadisia, donde quebró el imperio sasánida, o la todavía más desproporcionada de Nihawand. Son una serie de batallas en las que, porque una de las tonterías que se dice en aquella expresión de Dios protege a los malos cuando son más crueles, bueno, es una gansada, ¿no? Porque cuando vinieron los árabes aquí eran menos, y cuando fueron expulsados eran más. Empezaron a derrotar cuando eran más y más poderosos. Y eso ha pasado muchísimas veces en la historia, que los menos ganan a los más. ¿Y este imperio musulmán estaba estructurado, organizado como nación que se iba expandiendo, o cuál era el...? Era una cosa muy complicada. Era una especie de casta guerrera que se expandía, y expandía al mismo tiempo la religión musulmana, que se imponía, y fue muy destructiva, extremadamente destructiva. Eran bárbaros del desierto realmente, pero con el tiempo fueron adquiriendo gran parte de la cultura de los pueblos conquistados. Y sobre todo en Persia y en España, Al-Ándalus, que ya no era España, pues tuvieron un florecimiento cultural importante durante unos siglos. Quedaron luego paralizados, ¿no? Luego, para aclarar, porque hay muchas personas que en su ignorancia, seguro que nuestros oyentes no, piensan que Al-Ándalus era solo Andalucía. No, Al-Ándalus era toda España. Era toda la península ibérica. España tomada por ellos. Es que es importante ese matiz. Entonces, si uno tiene en cuenta lo que era la expansión musulmana, sus éxitos sorprendentes, son sorprendentes, pero fue así. Y se tiene en cuenta hechos como estos recientes, que ya han pasado muchas veces en la historia, que incluso reinos florecientes se han venido abajo por una mala suerte, ¿no? Por una batalla perdida. Una batalla, ¿no?, en un momento dado, pues, perdida, una desidia. No es tan raro ni tan... Por otra parte, compararlo con la resistencia que hubo hacia Roma no tiene sentido, porque Roma eran tribus dispersas, guerreras, que cada una peleaba por su cuenta, mientras que
aquí la masa de la población estaba desarmada, lógicamente, y entonces el ejército estaba centralizado, y si el ejército era destruido, quedaba destruida la posibilidad de defensa, ¿no? Son cosas de sentido común. Pero que muchas veces, puestos a interpretar, se pierde el sentido común y se retuercen las explicaciones, ¿no? Luego, también hay que decir que, claro, las noticias de la época son muy escasas. Entonces, pero los indicios, lo que lo dice Sánchez Albornoz de la protofeudalización, suena poco convincente. Pues para empezar, esas protofeudalización existió durante todo el reino, ¿no? Son factores centrífugos presentes, o disgregadores en toda y que en la Galia, como dije antes, pero no en España, prevalecieron sobre los centrípetos o integradores, ¿no? Que luego es curioso en la Galia, porque luego en la Galia con la Revolución Francesa es todo lo contrario, ¿no? Que esa unificación... Sí, bueno, pero eso ya es muy anterior. No. O sea, Francia... De todas maneras, en la época feudal era común la dispersión de reinos, etcétera, o de señores feudales, sí, absolutamente normal. Entonces, claro, se habla de las leyes de Bamba o de Herbigio que para forzar a los nobles a acudir con sus mesnadas ante el peligro, ¿no? Pero eso había sido común siempre, ¿no? Y seguramente había habido problemas en todas las épocas, ¿no? Por otra parte, consiguió Rodrigo, no hay noticias de que tuviera el menor problema en conseguir reunir al ejército, ¿no? Lo reunió sin más, o sea, era además las leyes, en realidad aquellas leyes relativas a la traición, que eran fuertes, servían a los monarcas como pretexto para perseguir a los potentados, a los potentados desafectos, ¿no? Sí. A los que y por eso mismo la nobleza y el alto clero respondieron con el habeas corpus, que es una innovación jurídica ejemplar que indica vitalidad y no declive, que es que los reyes no podían juzgar en ausencia a los acusados. Claro, y que tenían que ser juzgados en cierta igualdad de condiciones. Sí, una serie de hechos. El habeas corpus es un logro absolutamente fundamental para mantener las libertades, ¿no? La libertad de la gente, ¿no? La libertad individual. Y la igualdad ante la justicia, aunque fuera la cierta igualdad ante la justicia. Cierta igualdad. En esta época no podemos hablar de eso. No podía ser a la ley aplicada de manera arbitraria por el rey, por el poder, el que fuera, ¿no? Y, en fin, es verdad también que el intento de crear una monarquía hereditaria que diera más estabilidad al reino no se cumplió del todo. Pero a partir de Leovigildo hubo más de eso que de lo otro, porque lo otro era la deposición de los reyes, los asesinatos, etcétera. Y entonces, digamos que eso da cierta estabilidad. Que dio estabilidad, dio cierta estabilidad. Es decir, había más estabilidad en la última época del reino hispanogodo que al principio. Había más estabilidad, sin duda, había seguramente más unidad de acción. Vamos, esto se ve en casi todo, ¿no? Claro, ya podríamos estar hablando de España como nación y no como una unidad cultural. Aquí ya se habla ya como nación. Sí, como nación. Es una unidad cultural, pero con un Estado propio, ¿no? Y es un Estado, pues, un poco precario, como eran todos los de la época, pero menos precario que otros europeos, y que yo lo de la protofeudalización no lo veo en absoluto. Hubo otro problema también muy grave en aquella época, y es el hambre y la peste. Las sequías, las malas cosechas eran endémicas y provocaba el hambre exactamente. Y las condiciones higiénicas tampoco eran las adecuadas. No, y esto seguramente es lo que es un factor real, más real que la feudalización y que todas las otras explicaciones de que si la gente estaba harta y demás y que querían más o menos que vinieran los musulmanes a liberarlas, que es como decir que los franceses querían que vinieran los alemanes a liberarlas. Es así de absurdo, ¿no? Y el país entró entonces en un ciclo de sequías que significaban, claro, miseria, enfermedades y hambre masiva, ¿no? Y hubo además plagas de langosta. Según la crónica árabe, el Akhbar Masmua, el hambre del 708 y del 709, o sea, en vísperas de que llegaran ellos, el 711, ¿no? redujo a la mitad la población de España.
Ese dato probablemente es exagerado, pero significativo de una gran catástrofe demográfica que seguramente hubo, ¿no? Y poco antes, una peste importada de Bizancio casi había despoblado la Narbonense y ha afectado al resto de la península, ¿no? Todos estos indicios hacen pensar la facilidad con la que los musulmanes invaden la península. Claro, era un país demográficamente debilitado y además esto sabemos, por ejemplo, por las homilías, el horror que estaba produciendo la peste. Dice, he aquí una homilía, he aquí, hermanos nuestros, que nos heló de espanto la funesta noticia traída por los mensajeros de que los confines de nuestra tierra están ya infestados por la peste y se nos avecina una cruel muerte. Las rogativas clamaban a Dios: aparta ya la calamidad de nuestros confines, que el azote inhumano de la peste se alivie en aquellos que ya lo padecen y gracias a tu favor no lleguen hasta nosotros. Era un terror realmente lo que había por estas cosas, ¿no? O sea, hasta tiempos relativamente recientes ha habido pestes horribles en Europa, hasta la edad moderna, plena edad moderna, ¿no? Y han desaparecido, no se sabe muy bien por qué, pero esto ha sido... ha habido pestes escalofriantes, ¿no? Han dejado muy diezmada a toda la población europea, ¿eh? Sí, y está claro que en vísperas de la invasión árabe no pudo haberse repuesto el país de una catástrofe que eran mucho más aniquiladoras que las guerras, mucho más. Claro. Entonces, por esto, quizás se pueda explicar otros fenómenos de la época, como la huida frecuente y a veces masiva de siervos o esclavos del campo, o la epidemia de suicidios, que se dice causados por la desesperación, que comentan los cánones conciliares, y ello haría difícil la recogida de impuestos, el descontento por ellos, y pese a que hubo amnistías fiscales, lo cual debilitaban al Estado. O sea, era un problema de muy difícil solución, de desgracias que precedieron a la invasión musulmana. Esto hace que la invasión musulmana sea tan relativamente fácil. Si encontramos una población diezmada, con esas sequías tan tremendas, con la peste, bueno, pues hace muy contradicciones dentro del propio reino, ¿no? Sí. Efectivamente. Luego hay también otro factor que se ha invocado, que es los judíos. Los visigodos persiguieron duramente a los judíos. Las primeras disposiciones contra ellos se trataban de impedirles una oposición social de superioridad sobre los cristianos. Pero aunque algún papa quería que se aplicaran unas normas mucho más duras y hubo resistencia a medidas extremas, ¿no? Pero las leyes persecutorias fueron empeorando. El 17 concilio, en 694, o sea, no mucho antes de la invasión musulmana, pues aprobó medidas más graves exigidas por el rey Égica, que estaba molesto por el poco celo de los obispos en la persecución. Arguía, según Égica, existía una conspiración judaica para derrocar la monarquía y había informes de conversos sobre planes para destruir el cristianismo y pretendidas rebeliones en curso en algunas partes. Quizás se sabía se sabía también que las comunidades hebreas de Oriente Próximo habían actuado como quinta columna de los sasánidas contra los bizantinos, y luego de los árabes contra los sasánidas. En este último caso también habían obrado así las comunidades cristianas de Persia. Sí, pero hubiese sido paradójico, ¿no? Que hubiese habido una invasión árabe con la colaboración de los... Es que la hubo. Los judíos colaboraron con los árabes, y los árabes nombraron a veces autoridades a los judíos, luego los persiguieron, por supuesto, los dejaron... también diezmados, pero... sí, no fue una sangrienta, pero... los consideraban un poco la parte de la sociedad más inferior, ¿no? Y entonces Égica pedía reducir a la esclavitud a todos los judíos, impedirles practicar su religión, etcétera, ¿no? El concilio lo aceptó, pero seguramente no puso celo. No puso mucho celo, porque las leyes entonces en aquellas circunstancias no tenían muchas posibilidades de ser cumplidas o de ser conocidas. Claro. Y los judíos eran muy pocos en realidad,
que habitaban en barrios de las grandes ciudades, sobre todo de la Bética y de Levante, por lo que choca un poco la obsesión del poder hacia ellos y sus supuestas conjuras. Sí, porque eso es un poco chocante. Eran muy minoritarios. Pero en parte también, claro, pero en parte también venía de la oposición religiosa. Los judíos habían sido el pueblo elegido y, según los evangelios, se habían convertido en el pueblo deicida. Entonces mostraba. Luego, aparte de eso, entre las persecuciones y la autoconsideración de ser el pueblo elegido de los hebreos, siempre habían funcionado de una manera muy, muy peculiar, ¿no? Ya Juvenal en latino, el moralista latino, ¿no?, decía: desprecian las leyes de Roma, estudian, observan y temen el testamento judaico que Moisés les otorgó en un documento secreto. Solo se confían a los de su misma religión, es decir, solo ayudan a los que, como ellos, son circuncisos. Entonces, era una mezcla de reacción ante la persecución y también de la creencia de ser un pueblo elegido de Dios. Sí, que eso generaba tensiones. Bien, yo creo, no sé si queda mucho tiempo. Pues nos quedan 10 minutos, si no me equivoco. 7 minutos. 7 minutos. Me anuncian el de control. Bueno, pues podríamos seguir, pero vamos a ver entonces cuál es el legado de los musulmanes. Los godos. De los godos. Los musulmanes hemos visto que es poca. Sí. Ellos, la población, que siguió siendo cristiana bastante tiempo, aunque grandes masas se convirtieron al islamismo 2 siglos después, más o menos, vio aquello como la pérdida de España. Por supuesto, se hablaba de España. Sí. Ahí se hablaba de España. Sí. Ya el nombre era Hispania, pero ya en la época visigoda se había transformado en Spania y ya se hablaba de España. La pérdida de España, pues, fue como se vio, ¿no? Pudo ser una pérdida completa, porque España es el nombre que caracteriza una evolución político-cultural en la península durante más de 9 siglos antes, ¿no?, desde la Segunda Guerra Púnica. Y esta evolución quedó truncada cuando la invasión musulmana se extendió por toda la península y pudo haber borrado todo el proceso anterior, como lo hizo en la mayor parte de los lugares donde se impuso. Porque España es uno de los poquísimos lugares en que, habiendo sido conquistados por los musulmanes, se han vuelto al cristianismo, ¿no? A una cultura occidental. Y además han vuelto y han dejado poca huella, porque no ha habido grandes masas o bolsas de personas que profesen la religión musulmana. Sí, no, en España al final, ha desaparecido. No ha habido. Hace siglos, ¿no? Y con frecuencia leemos opiniones despectivas sobre la herencia visigoda. Pero la herencia visigoda es importantísima. Hablan de que solo queda un puñado de palabras de origen godo o germánico, negando cualquier influjo significativo sobre la historia posterior dentro de la tendencia semitizante de Américo Castro y otras parecidas, ¿no? Tales opiniones yo creo que no tienen fundamento ninguno. Los godos dejaron muy poco léxico en las lenguas peninsulares, pues porque seguramente adoptaron pronto la lengua latina. En fin, hasta los nobles abandonaron también su religión y muchas de sus costumbres. Que pasó lo contrario, los godos se adaptaron a lo latino, que es lo que había en España cuando ellos Exactamente. Mientras que los árabes fue al revés. Eran una minoría también, pero se fueron imponiendo su cultura, su lengua, su religión masivamente. En el caso de los godos fue al revés. Fue la población hispano-romana la que se impuso culturalmente, ¿no? Y queda poco de su arte también, entre otras cosas, porque fue arrasado por los musulmanes. Y fue asolada la mayor parte de sus bibliotecas y de sus edificios. Quedaron algunos menores, pero de cierto valor. Quizá el arco de herradura sea una herencia visigoda, ¿no?, que luego la desarrollaron los musulmanes. Porque ellos ya tenían esa forma constructiva, ¿no?, los godos, ¿no? Pero muy importante ese detalle, ese punto, cómo los godos se romanizan, por decirlo de alguna manera, se latinizan. Mientras que los árabes musulmanizan al país. En cambio, cuando los musulmanes cuando los musulmanes son expulsados, poco queda de esa cultura, y si volvemos a la goda, por decirlo de alguna manera, o a lo latino, perdón. Sí. Y tiene importancia la onomástica. Los nombres de origen germánico pues proliferan enormemente desde los comienzos de la Reconquista. Llegan a superar a los de origen latino. Y probablemente ya abundaban entre la población
ya antes de la invasión. Y si, como sostienen algunos, los apellidos en Ez tienen origen godo, porque tienden a formarse con nombres germánicos, pues la gran mayoría de los españoles en todas las provincias responden a esa influencia, que no es una influencia étnica, pues la población goda pues fue pequeña, un 5% o poco más, ¿no? Sino debido al prestigio social de la nobleza y al espíritu de identificación popular con la España perdida, que es la España hispano-goda. Pero, sobre todo, yo creo que la más importante contribución de los godos consistió en completar como unidad política la unidad cultural creada por Roma, formando una nación en sentido preciso, como eso ya lo hemos explicado ampliamente, ¿no? Con todos sus desaciertos y desmanes inevitables en toda obra humana, los reyes y al menos parte de la nobleza goda, en colaboración con los representantes hispano-romanos, impulsaron la idea y la concreción de la nación y el Estado de España. San Isidoro tiene sus laudes a España, que es a España. A España. A España, ¿no? Y por ello el súbito hundimiento del Estado no lo fue por completo. La resistencia al Islam, tras unos años de desconcierto, se organizó sobre todo a base de las leyes de Recesvinto y Chindasvinto, originariamente de Leovigildo, sobre una concepción muy distinta de la musulmana acerca del poder religioso y el político, y con una idea de libertad personal, de una monarquía no despótica y de un esbozo de representatividad que no surgieron de la nada durante la Reconquista, sino que tenían sus raíces en la España goda. Y, no menos crucial, la nación y el recuerdo de la pérdida de España se hicieron una motivación poderosa en el imaginario colectivo para la Reconquista. Para la Reconquista. Que esto es importante, esa herencia. Es esencial. Sin la España hispano-goda, la Reconquista habría sido imposible. Habría pasado aquí como pasó en el norte de África, en Marruecos, en Argelia, en Túnez. Habría pasado exactamente igual. Así que gracias a esa herencia goda tenemos ese concepto de nación, tuvimos ese concepto de nación que fomenta la Reconquista, ¿no? Sí, que la Reconquista, o sea, las leyes, la ley visigoda, que luego se transformó en el fuero juzgo, pues se mantuvo. Fue una cosa que se mantuvo hasta hace muy poco tiempo, en realidad, ¿no? Es decir, que era una ley, además, que derivaba de la romana, no era ya una ley del estilo de las germánicas. Claro. Bueno, queda decir que hay Ortega y Gasset, en una de sus ocurrencias un poco estrafalarias, pues critica a los godos, que dice que era un poder decadente porque estaba ya muy civilizado y latinizado, en cambio los francos... Eso es una gran saga. Hay veces que... Cuando habla de historia, dice muchas barbaridades, ¿no? Cuando Francia precisamente fue un país bajo los francos casi en perpetua descomposición. Efectivamente. Solo hasta la Revolución Francesa, corríjame usted. No. Empieza a superarse con el imperio de Carlomagno, bueno, y luego hay mucho, en fin, es una cosa muy compleja. Ya hablaremos si viene al caso, pero no tiene nada que ver. En Francia, durante la Edad Media, hubo una tendencia más unitaria que en España. En España, la Reconquista hizo que surgieran varios reinos. Varios reinos que se consideraban españoles, pero eran reinos distintos. Ya digo, es otra cuestión. Lo esencial: España se convierte en una nación a partir de Leovigildo. El hecho de que esa nación haya existido es lo que ha permitido la Reconquista y la recomposición de España en una situación histórica absolutamente excepcional, y que ha sido un caso también excepcional en la historia de la mayor parte de los países. Pues muchísimas gracias, don Pío Moga, por esta clase magistral, y hablamos del año 572, más o menos, para que nos quede en la memoria. Sí. Muchísimas gracias. Yo creo que el próximo domingo más veremos qué tema tocamos. El próximo domingo, pues, alguno de más actualidad. Nos aventuraremos en alguno de más actualidad. A todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado ahí. Y yo les recomendaría que nos acompañen el próximo domingo aquí a las 4 de la tarde en Cita con la Historia, con don Pío Moa y con el que les habla Javier García Isaac.